Patriotas, soy el presidente y esto como siempre es Patria Friki. Sí, no os habéis equivocado de canal. Hoy os vengo a hablar de la anticrítica de Spider-Man No Way Home. Y la verdad tengo que decir que yo estoy un pelín decepcionado con ella. Así que yo creo que como tenemos mucho de lo que hablaros, sin más dilación, comenzamos. Patriotas, a ver, ¿qué tal? Ya he visto Spider-Man No Way Home y la verdad tengo que decir que me ha decepcionado bastante porque no es la película que yo esperaba. ¿Ha cubierto mis expectativas? Sí, las ha cubierto porque yo tenía una expectativa bastante baja. Ya sé que todos tenéis unas expectativas mucho más altas de la película, así que si tú eres de esas personas que no les gusta que hablen mal de su película o no les gustan las críticas negativas sobre su película preferida, te recomiendo que no sigas viendo este vídeo porque te vas a enfadar tú y me voy a enfadar yo y al final vamos a enfadarnos por una tontería. Hay otros vídeos donde te van a contar las virtudes de esta película mejor que yo, así que te recomiendo que vayas a esos vídeos. Además, si no te gustan los spoilers, aquí va a haber un montón de spoilers, a cantidad de spoilers, así que también te recomiendo que si no te gustan los spoilers dejes de ver el vídeo. Pero ¿es una buena película? ¿Es una mala película? Porque que a mí no me haya gustado no quiere decir que sea una mala película. ¿Es una buena película? ¿Es una mala película? Te lo voy a contar a continuación, así que te recomiendo que no te retires. Eso sí, te puedo decir que es la mejor de la saga Home, la mejor de las películas que ha protagonizado Tom Holland. Así que sin más dilación, yo creo que lo mejor que podemos hacer es continuamos. Bueno, patriotas, ¿de qué va Spider-Man No Way Home? Pues el argumento de Spider-Man No Way Home trata sobre el acoso que recibe Peter al ser revelada su identidad tras la muerte de Mysterio. Se le acusa a él del asesinato de Mysterio y Mysterio ha revelado que él era su asesino. Todo el mundo sabe que Peter Parker ahora es Spider-Man. Y esto lleva un acoso por parte de las autoridades, lleva un acoso por parte de compañeros, amigos, un acoso por todo el mundo, le conozcan o no le conozcan, y todos quieren saber quién es, dónde está, qué hace cada momento. Esto lleva claramente a que sus amigos, a que tanto Ned como MJ, como la tía May, como evidentemente Happy, como el resto de los miembros que rodean su vida, pues se vean afectados por ello. Y él llega un momento en que incluso ellos intentan entrar en una universidad y todas le rechazan, porque aunque él es exonerado, con la sorpresa de una personita que ya sabéis, sí, aparece Matt Murdock y atrapa un ladrillo así, sí, Matt Murdock de Charlie Cox, es decir, estamos hablando que Daredevil ya está en el UCM, sí. Bueno, pues a pesar de que Daredevil consigue exonerar del crimen de la muerte de Mysterio a Peter, todo el mundo le acusa como culpable, le considera culpable de la muerte, todo el mundo ya sabe su identidad, y los que son fan de él le acusan porque son fan y quieren un autógrafo, quieren estar junto a él, y los que le acusan de la muerte de Mysterio pues van contra él. Claro, esta situación se vuelve insostenible, no pueden entrar en el MIT ni en universidades en las que han solicitado la entrada, precisamente por ser compañeros y amigos de Spider-Man. Entonces llega el momento en que vamos a la segunda parte de la película, que es la llegada al Santo Santorum. Va a ver a Doctor Extraño porque se le ocurre la idea de que lo mejor que podían hacer es que casi todo el mundo, menos sus amigos, se olvidasen de quién es Spider-Man. Bueno, en un primer momento Extraño no tarda mucho en aceptar rápidamente la propuesta de Peter, sin pensárselo demasiado, a pesar de que, según dice Wong, es un conjuro complicado y difícil, que puede salir muchas cosas mal, y de hecho salen cosas mal cada vez que Peter, como un niño pequeño, le interrumpe al Doctor Extraño. Esas interrupciones pues provocan que el hechizo para olvidar pues finalmente salga mal. Porque en un primer momento iban a olvidar todo el mundo, pero finalmente Peter quiere que solo olviden las personas que no le conocen, digamos, ¿no? Es decir, tía May, Happy, MJ y Ned, y quiere que sigan sabiendo su identidad. Total, que sale mal, y esto provoca que lleguen los villanos de las sagas de las anteriores películas de Spider-Man, tanto de la saga de Tobey Maguire como de la saga de Andrew Garfield. Es decir, tendríamos al Lagarto, tendríamos a Electro, tendríamos al Hombre de Arena, tendríamos al Doctor Octopus y tendríamos al Duende Verde. Llegan en diferentes momentos y Peter los tiene que capturar para devolverlos a su dimensión. Claro, en un momento dado Peter se entera de que estos villanos van a morir. Y bueno, pues digamos que ahí empieza el enfrentamiento contra el Doctor Extraño. Pero resulta que estos villanos, claro, no quieren volver a su dimensión porque van a morir. Y al principio parecen todos que están del padre de Peter, que este les va a ayudar a curarse, no sé de qué, pero bueno, les va a ayudar a curarse sobre una supuesta enfermedad que tienen y un poco pues para encontrar una alternativa a su muerte en sus diferentes universos. Pero finalmente deciden, con la ayuda del Duende Verde, con la ayuda del Duende Verde de Willem, deciden realmente traicionar a Peter. Aquí comienza una batalla entre la vida y la muerte, entre Peter Parker y los villanos. Es decir, de hecho, tía May muere. ¡Tía May muere! Madre mía, ¿y cómo es la muerte de tía May? Pues una tontería de muerte, pero bueno,
muere tía May. Porque no muere directamente, muere como siempre de una forma indirecta. Se le caen cascotes encima, sí, hay una bomba del duende que explota todo suficientemente cerca. Bueno, en fin, una muerte indirecta como son siempre las muertes en Spider-Man. No saben hacer una muerte directa porque parece ser que los villanos solo pueden matar de forma indirecta. Tal que tía May muere y claro, Peter está rabioso, está hundido totalmente. En todo este tiempo, el Doctor Extraño se ha quedado en la dimensión espejo donde la han cerrado Peter porque tenía que recuperar una caja que era la que les iba a enviar a los digamos, villanos de Spider-Man a su dimensión. Pues recupera esta caja y se la queda y se la da a MJ por si pasa cualquier tipo de problema. Y los problemas pasan. Total que en un momento dado Ned, que tenía el anillo doble que también se llevó Peter de Doctor Extraño, pues por algún motivo, seguramente porque la fuerza le acompaña y está con él desde el momento en que debe ser que el recuento de microrianos está muy alto, pues puede abrir portales y hacer que los Peter Parker, es decir, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los dos Peter Parker de las películas de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, vengan a la dimensión de sí. ¡Buah! Efectivamente, bueno, ya están en esta dimensión, pero ayudan a combatir a los villanos de Spider-Man. Batalla contra los diferentes villanos. Willem Dafoe, que lo ha preparado todo, es decir, el Duende Verde de Willem Dafoe, que lo ha preparado todo, y se enfrentan. Finalmente, Peter ve que la única solución, a pesar de que ya se ha curado, la única solución es que todo el mundo vuelva a sus diferentes dimensiones. Y para arreglar la ruptura del multiverso que se ha provocado, porque aquí sí que se ha roto el multiverso, esa ruptura del multiverso vuelva, es decir, que la realidad vuelva a la línea temporal correcta y vuelva a ser como debería ser, pues deciden que vuelva a realizar el hechizo, esta vez que todo el mundo le olvide, incluido el propio Doctor Extraño. Total, vemos un final en donde vemos que MJ y Ned no le conocen y bueno, digamos que es un nuevo reinicio con un traje muy parecido al de los cómics al final de la película. Y luego tenemos dos escenas postcréditos que no son para nada importantes para lo que va a venir. Una es el tráiler de Doctor Extraño 2 y su universo de la locura, que está muy bien, que es un tráiler muy interesante, pero sigue siendo un tráiler que no lo necesitábamos y no nos aporta nada. Pero bueno, es una escena en donde Venom, es decir, Tom Hardy, deja una parte de sí en esta dimensión antes de desaparecer. Porque claro, como es de otra dimensión, vuelve con el resto de villanos y de seres de otra dimensión. Sí, así es. Y ya está, eso es todo lo que ha valido Venom y para eso nos han puesto la escena postcréditos de Venom y la escena postcréditos de Spider-Man y... Bueno, en fin, no merece mucho la pena comentar eso. Y esto ha sido el argumento en líneas generales de Spider-Man No Way Home. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de los temas de Spider-Man No Way Home. El gran tema de esta película es la madurez, el aprender a ser un héroe y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por fin. Es decir, madurar como persona y madurar como héroe, dejar la niñez y la infancia a un lado para convertirse en el héroe que todos quieren, en la persona que todos desean. Realmente la amenaza es por primera vez una amenaza que le en jaque a Peter y por esa amenaza que le ha puesto en jaque a Peter, pues este tiene que ver que ni todo es tan bonito como lo pintan ni todo es tan feo como él piensa. Que todo el mundo es Spider-Man es un problema para tener a un lado, es decir, compaginar su vida de héroe con su vida privada. Eso es otro de los grandes temas, ¿no? ¿Qué significa ser un héroe? Esto no es lo mismo que aprender a ser un héroe, sino ¿qué significa ser un héroe? ¿Un héroe mata, no mata? ¿Cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan esas responsabilidades? Porque eso es muy importante en esta película. La visión que los demás tienen de ti. Eso es otro de los grandes temas de esta película. ¿Qué visión tienen los demás sobre tu figura, sobre tu persona? Porque claro, aquí es importante saber lo que piensan. Hay unos que están a favor de Spider-Man porque no creen que Misterio diga la verdad. Y otros que consideran que no, que eso es todo mentira. Que realmente ha matado a Misterio. ¿Cómo te ven los demás? Eso afecta a la vida de los demás. También es otro de los temas importantes, es el qué dirán, ¿no? El que una mentira, bien dicha, una manipulación, puede llevarte, no consigues trabajo adecuado, no estés en la universidad, puede afectar completamente a tu vida. Luego otro de los temas que yo creo que también es importante es el tema de la traición, ¿vale? La traición que sufre porque él se los cree. Eso entra dentro de esa madurez, ¿no? Que hemos hablado anteriormente. Esta traición del Duende Verde es una traición definitiva porque por su culpa muere la tía May. No puede ser una persona tan confiada, ya no es un niño, ya no es un crío. Porque alguien le diga que es bueno no significa que sea bueno. Y esta traición es un punto importante para la madurez de Peter. Y luego hay temas como la existencia, qué significa ser uno mismo, dónde llega tu identidad propia como persona, ¿no? Es decir, qué diferencias hay entre cada Peter, por ejemplo,
qué similitudes, qué partes hay de cada uno de nosotros que permanecen a lo largo del tiempo y del espacio. ¿Qué define a cada Peter Parker? ¿Por qué cada Peter Parker es distinto? ¿Y qué es lo que les hace ser iguales? Y sobre todo, ¿qué les hace ser? Porque esta película va sobre todo de ser un héroe. Y yo creo que esos son los principales temas más o menos, es decir, básicamente la madurez y qué define a un héroe que hay en Spider-Man No Way Home. Bueno, pues esta película sí que tiene muchas influencias, pero digamos que Sony juega con un poco de una trampa, es decir, la mayor influencia es Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, aunque parezca mentira, ellos se autorreferencian y su principal influencia no son los cómics, unos cómics especiales del Spider-Verse, entre comillas, que deberían ser, que también influyen, pero no de una forma, sino, digamos, esto es metaficción, no es metacine. Hablamos de cine dentro de cine, de, digamos, que hacen autorreferencias en estas ocasiones, y eso para mí es un problema, y un problema gordo. Es, digamos, que Into the Spider-Verse se han basado en eso, ¿no? En los multiversos, en las diferentes versiones de Peter para crear una película multiversal, donde aparecen diferentes versiones de uno mismo y se enfrentan a diferentes versiones venidas de diferentes multiversos, entre comillas. Luego, evidentemente, las sagas clásicas, tanto Amazing Spider-Man de Andrew Garfield como Spider-Man 1, 2 y 3 de Tobey Maguire y sus enemigos. De hecho, son los mismos actores interpretando tanto a los villanos como a los héroes. Y eso es un punto importante. Y luego, claro, tenemos otras cosas que también son importantes, como son los cómics de los primeros años sobre todo los cómics más modernos, digamos, de todo el multiverso de Spider-Verse. Toda esa parte han influido mucho en la concepción de este tipo de cómic Spider-Man. Pero básicamente, digamos que es una metaficción, que es una forma de hablar, de autorreferenciarse a sí mismo. Da la sensación de que esto es un fanservice. Bueno, patriotas, ya sabes lo que te voy a pedir. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a la campanita todas para que llegue a tu teléfono móvil y cada una de las notificaciones. Darle like si te ha gustado el vídeo. Déjame en comentarios cómo mejorar el canal, qué vídeos te gustaría ver en el futuro y si te está gustando esta anticrítica. Siempre desde el respeto. Insultes ni tanto a otros usuarios como a ti mismo. Te lo pido porque no merece la pena y porque es una estupidez. Y al final nos vamos a enfadar por una tontería. Al final es una película y tenemos todos que disfrutar. Y yo quiero disfrutar con ellas y tú quieres disfrutar con ellas. Así que nada, yo creo que sin más dilación, pues continuamos. Bueno, no me voy a enrollar, ya os he hablado de Zendaya, sigo pensando lo mismo que pensaba de ella. Para mí no ha mejorado en nada en esta película. Jacob Batalón tiene más importancia en esta película y sí que me parece un personaje que ha madurado un poquitín. Creo que ha aprendido a estar y apoyar a Peter y además hacer algo más. Él quiere pues también intentar ser un héroe, ¿no? Intentar demostrar que él puede hacer algo más. Creo que en ese sentido la mejora de Tia May también es importante. Bueno, ha intentado tomar esas responsabilidades de mujer ya, pues de una abuela realmente, que es lo que es Tia May, ¿no? Una abuela que está intentando educar a su sobrino, digamos, a su sobrino político, y está intentando pues educarle de la forma adecuada. De hecho le dice la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y mejora en algo. Happy, por ejemplo, es un personaje excesivamente humorístico en esta película. Está para dar humor y para nada más. Realmente podría haber sido prescindible perfectamente. Y bueno, el resto de personajes, JJ Jameson es porque necesitan un periodista, que papel que podría haber hecho Eddie Brock perfectamente, y podrían haber introducido al Brock de la otra dimensión y haber hecho algo en plan, o que hubiese un Eddie Brock, que hubiese sido Tom Hardy en esta... Bueno, eso creo que hubiese funcionado mejor que ver a JJ. Entendemos lo de J.K. Simmons por todo lo que ha significado con el personaje JJ, pero no me acaba de convencer. Pero bueno, vamos a centrarnos en los personajes que quería hablaros, que son Alfred Molina. Alfred Molina me ha gustado. Al principio empieza como un Doctor Octopus irascible, siempre nervioso, enfadado, y luego cuando le ponen el chip y ya le recupera el control sobre su mente y sobre su persona, pues vemos ya un Doctor Octopus agradable, simpático, amable, ¿no? Ese Doctor Octopus que realmente quería ayudar. Me parece que muy bueno el cambio, lo hace de forma sutil, poco a poco y de una forma creíble. Sin embargo, en el caso de este hombre de Willem Dafoe, me gustaba más como estaba antes. Hace de una persona demasiado desvalida, necesitada de los demás, como para que luego cuando se convierte en villano y su alter ego tome el control, nos lo creamos. Es un cambio demasiado radical, creo que va de A a C directamente, sin pasar por B. Y ese cambio tan drástico creo que no le ayuda. Aún así sigue siendo Willem Dafoe, sigue siendo un excelente actor y se nota esas tablas que hay.
Me ha gustado también Willem Dafoe. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Tobey Maguire, pues no, yo en el doblaje en castellano, que yo siempre veo los doblajes en castellano, porque hasta ahora, a menos que me demuestre alguien lo contrario, sigue siendo el mejor doblaje, y hasta ahora nadie me lo ha demostrado, pues tenía algo raro, era como si hablase como si fuese gangoso. No sé si es que le pasa algo al actor de verdad en la realidad, si ha sufrido un ictus o ha sufrido algún tipo de enfermedad, porque algunas veces torcí un poco la boca un poco de forma extraña, pues desgraciadamente pues no ha sido lo que yo esperaba de él. No me ha gustado, no me ha convencido. Han hecho Tobey Maguire demasiado chistoso, cuando Tobey Maguire de las películas de Raimi era una persona divertida, pero no era una persona de chistes, sino más de situaciones, de vivir la vida de forma divertida, un poco más retraído, más timidote, y aquí pues hay momentos en los que hace, igual que Andrew Garfield no se siente como el Spider-Man de su película, y ese cambio a un Spider-Man así, un poquito más cercano al de los cómics, al de la realidad, pero no se siente como el Peter Parker de sus películas, y eso no me ha gustado. Jamie Foxx es un personaje completamente diferente, no tiene nada que ver con el que hemos visto, y eso me parece un mal trabajo por parte de Jamie Foxx y un mal trabajo del 10. Luego lo de Flynn Marko y lo del lagarto es que tiene tan poco papel, tan poco tiempo, que tampoco puedo hablar mucho de él. Y realmente no puedo contar mucho más. Creo que esto es lo más destacado que ha habido. Son Molina realmente y Dafoe los que yo más destaco. El resto, Holland madura, ¿vale? Como actor. Y sí que le vemos en algunos momentos dramáticos, realmente, donde sí que nos lo creemos un poco. Pero aún así, todavía me falta un punto para acabar de creérmelo. Y eso que a mí me gusta Holland como el Spider-Man, no como Peter, pero sí como Spider-Man, ¿no? Luego cuando va a ver a MJ y se comporta al final, y lo del hechizo, es que es tan ridículo. Y luego el menos mal que no es tan chistoso como vimos en los trailers, el Doctor Extraño. Pero es un Doctor Extraño al que le falta madurez, le falta ser ese personaje cínico, sarcástico, de humor negro. Sino aquí parece que está enfadado y que está cabreado todo el tiempo. Y que, bueno, pues la gente tiene que hacer las cosas porque sí, porque él es el hechicero supremo. Y no me acaba de convencer en ese sentido, aunque aquí en esta película sea Wong, ¿eh? No me acaba de convencer su actuación. Y poco más, no tengo que hablar nada más en cuanto a sus actores. Bueno, lo mejor de esta película para mí ha sido una sorpresa, que es la música. Por primera vez siento que la música ha sido adecuada y por primera vez he sentido que la música sí que tenía mucho que ver con lo que se estaba contando. Hasta las anteriores películas, la música, el leitmotiv de esta saga siempre me ha parecido muy malo. Aunque Michael Giacchino no es excesivamente un mal autor, un mal compositor, que se ha ocupado de toda la saga de Hon. Bueno, hasta ahora no me había llegado por primera vez la música me parece algo muy positivo, porque creo que sí que realmente en los momentos de decaimiento, de pesar, de pesadumbre que tiene Peter, sí que realmente vemos y podemos entrar en su mente y entendemos un poco de qué va todo. Luego además es evidente que han mejorado mucho el CGI. Ahora con las anteriores películas, en esta película sí que se nota un CGI más real. Creo que el ayudarse en haber rodado en escenarios, entre comillas, porque todos sabemos que son escenarios reales, pero el haber construido más maquetas, el haber intentado hacer menos efectos digitales y más efectos reales, ha ayudado mucho a esta película. Luego también, evidentemente, hemos mejorado muchísimo, pero con mucho las escenas de acción. Y eso se ha notado, es una clara mejoría. La escena final, la escena y la estatua en Fish son buenas escenas de acción. Me ha gustado ver un poquito más de diferencia entre los diferentes Peter Parker, ¿no? En la forma de lucha de cada Peter Parker. Pero básicamente, como en la misma versión, tampoco pasa nada. Y las diferencias de lucha entre los diferentes villanos. Luego se han mejorado algunos aspectos de algunos villanos, no todos, pero sí que hay algunos villanos que han sido mejorados. El lagarto se ha mejorado su aspecto un poco, sigue sin darle el miedo que debería dar, pero bueno, más o menos funciona. Octopus ha sido mejorado, se ha hecho una completa reestructuración de su aspecto, y la verdad es que es un poquito más cercano al Octopus que vemos en el cómic, poco más, porque el resto, a mí Electro, lo que han hecho con él no me acaba de convencer. El Hombre Arena no me ha gustado, a pesar de que luce espectacularmente bien cuando se hace gigante. Y lo que han hecho con Willem Dafoe finalmente no me ha gustado. Creo que el traje es bastante feo y bastante alejado de lo que me hubiese gustado que hubiesen sacado de un duende. A lo mejor un prototaje y esa era la intención, bueno, no me queda muy claro. Luego hay que destacar a dos actores que me parece que han brillado de Molina, de Alfred Molina, y el caso de Willem Dafoe, que creo que han estado muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Es cierto que a mí Willem Dafoe no me acaba de convencer tanto como me convenció la saga de Raimi, que me gustó muchísimo más, pero sí que me ha gustado mucho el papel que ha hecho Molina. Claro, el resto de personajes no los acabo de entender. Bueno, Flynn Marko hace demasiados chistes estúpidos, cambia demasiado su papel y su forma de comportarse. Por lo tanto, no me acaba de gustar. Y otro de los puntos que tengo que resaltar es a Marisa Tomei. Creo que por primera vez la dan un papel mucho más largo, mucho más profundo, y realmente profundizamos en la tía May. Y eso creo que es una gran virtud. Para mí estas son las principales virtudes que tiene Spider-Man No Way Home.
Para empezar, el humor. Es un humor absurdo y muy infantil. Ya sé que toda esa saga ha tenido un humor infantil, que se supone que es el humor que tiene Peter, pero bueno, yo en las otras películas me he reído. A mí me gustó mucho la relación que tenían Betty y Ned, me gustó, fue lo único que me gustó prácticamente de Far From Home, y me reí mucho con eso. En Homecoming, bueno, algunos chistes de Ned me gustaron, pero en esta serie no me he reído en ninguno de los chistes. No he conseguido, son unos chistes demasiado ridículos y demasiado infantiles. Hay personajes como Andrew, hay personajes como el personaje de Flynn Marco, hay personajes incluso como Electro, que que son personajes demasiado humorísticos para lo que deberían ser. Y sabemos anteriormente que no han sido tan humorísticos, que no han tenido un sentido del humor tan grande. Para mí eso ha tirado mucho por la borda mucho del trabajo que han hecho. Me parece que es una película demasiado ridícula en algunos momentos y en algunos aspectos. En algunos aspectos se deberían haber puesto serios y han hecho un chiste que no venía a cuento. Y eso para mí ha lastrado mucho la película. ¿Qué más? Tom Holland hace lo que puede. Es cierto que mejora bastante su actuación comparado con las anteriores películas, pero me sigue faltando ver a Spider-Man. Bueno, en esta película se ha intentado que sea un madurez, que salga a la sombra de un héroe, pero el ponerle al Doctor Extraño al lado y el que necesite la ayuda para derrotar a los villanos de otros Spider-Man me parece algo que no le ha beneficiado en nada. Luego la trama dual, es decir, empezamos con una trama que es la trama de la persecución a Peter para saber porque se supone que ha matado a Misterio, y luego nos vamos completamente a la llegada de los villanos porque sí, de una forma random, así, porque sí, aparecen sin un argumento claro y sin una intención clara. Y quieren matar a Peter también porque sí. No está muy claro. Algunos están locos, como es el caso de Octopus, pero otros, ¿por qué Electro quiere matar a Peter? ¿Por qué el lagarto quiere matar a Peter? Si no es su Peter Parker y no les ha hecho nada y realmente tampoco es grave lo que... No sé, son cuestiones que uno se piensa. Luego, el exceso de convencionalismos me parece tremendo. Es decir, las cosas pasan porque tienen que pasar, porque conviene que pasen. Pero no es una consecución de A lleva a B y de B nos vamos a C. No. No. Sucede porque tienen que suceder. Casualmente pasaban por allí a Toby y ayudaron a Peter. Bueno, pues estaban por ahí. Ned tiene un poco de magia y sabe abrir portales. Esto es como la fuerza, ¿no? En las películas de Star Wars, de repente, ¡hala, venga, abro portales! Porque sí. Le costó muchos años. Lo hemos visto en la película de Doctor Extraño, aprender a Doctor Extraño, pero llega un desconocido y la abre como si nada. Cualquiera puede abrir eso con un anillo doble, ¿verdad? Pues venga, ¡hala! Deus Ex Machina en algunos momentos. Hay ciertas resoluciones de ciertas tramas y de ciertos momentos que son porque, bueno, tienen que ser así, ¿no? Matt Murdock, ¿por qué parece? Porque tiene que un abogado. ¿Por qué? ¿No hacía falta? No, pero bueno, pues yo lo cuento. Aparece ahí, ¡pum! Es un cameo. Sí, es un cameo, pero ¿era necesario? No. La tía May, de una forma un poco ridícula, realmente me hubiese gustado que Peter hubiese derrotado él solo a los villanos. Aunque se hubiesen dado 5 villanos y los hubiese derrotado por su inteligencia, por su corazón, por su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero aquí no ha sido eso. Sí, es verdad que aquí aprende a hacer ciencias por primera vez, ¿no? Parece que era estúpido porque hasta ahora lo habíamos visto como tonto. Pues aquí le vemos hacer ciencias junto al resto de los Spider-Man. Para mí, todas estas cosas que os he comentado, sobre todo lo de los convencionalismos... se me olvidó una cosa importante. Es la primera película porque las anteriores películas no la había visto. Eran malas en cuestiones de guión. De que todo nos hubiese llevado al argumento final. Pues me hubiese gustado la película, pero no ha sido así. Como está... Pues bueno, el guión, aunque es mejor que las anteriores películas, porque eso sí, es mejor que las anteriores películas de Hall, no es lo suficientemente bueno. Pero sobre todo, yo creo que lo que tengo es que he visto errores de rasgos garrafales en una película de la calidad de esta. Cuando Octopus le quita el traje y lo absorbe en sus tentáculos, en algunos momentos el traje está entero y en otros momentos ha desaparecido la parte pectoral. En algunos momentos en Santa Santorum tiene un traje y otras veces no. En unos tiene ya la pintura verde del traje y en otros momentos, bueno, lleva el traje negro. En algunos momentos tiene unas vetas como de, claro, está a la vuelta y que se han salido los hilos del y en otros momentos es un traje perfecto, bien cosido, a la perfección. Tiene al final cuando se está enfrentando al Duende Verde, que es cuando apuñalan antes de apuñalar a Toby, en donde él está en una posición y de repente en el plano siguiente, sin haber cambiado a mejor a Willem Dafoe, él está en otra. Se notan muchos errores de raccord bastante garrafales y que a mí personalmente me sacaron un poco de la película. Y que no había pasado en las anteriores películas de John Watts. John Watts tiene muchos defectos, pero ese no era uno de ellos. Eso sí, creo que aprendió bastante y que a lo mejor está mal director ahora con un buen guión para los Cuatro Fantásticos. Pero tampoco me parece un director maravilloso. De momento, bueno, esta película ha mejorado en algo con respecto a las anteriores.
Bueno, realmente tengo que decir que, bueno, a mí esta película me ha dejado muchas dudas. Yo le doy a esta película un 6,6 con algo. Aprueba por los pelos, pero aprueba. Me ha dado la sensación, a mí me ha faltado alma, me ha faltado cuerpo. Ya sé que a vosotros es justamente lo contrario, le habéis visto ese alma, ese cuerpo, ese cambio en Peter, pero para mi gusto ha sido demasiado tarde hecho y de una forma, digamos, negativa, ¿no? Y eso no me ha gustado. Exceptuamos eso, creo que la película intentan que sea consecuente, esas uniones entre las dos tramas no se notan tanto como en otras películas cuando han intentado hacer estas cosas, y lo han intentado cuidar un poquitín. Han intentado que la película sea un fanservice, pero no introducírtelos por introducirlo. Lo han intentado cuidar. Otra cosa es que lo consiguieran. Para mi gusto no lo han logrado todo. Hemos aplaudido cualquier cosa que hacemos sin pararnos a pensar, ¿no? De si lo que han hecho tiene sentido o no tiene sentido con el personaje, y si tiene sentido y no tiene sentido con lo que estamos viendo. Y yo personalmente creo que no tenía sentido, ¿vale? Básicamente, ya sé que vosotros tenéis otra opinión, sé que a vosotros os va a gustar eso. Me gustaría que me lo dejaseis en comentarios, por favor. Recordad que no pretendo insultar, no pretendo... Esta es mi opinión, que no tiene nada que ver con la vuestra, seguramente, y os repito y os digo, mi opinión no es ni mejor ni peor que la vuestra, es simplemente una opinión. No me ha gustado por lo que os he comentado durante todo el vídeo, ¿vale? Y eso no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, ni que yo esté equivocado, ni que yo... No es una cosa así, no se trata de... no es una guerra entre nosotros y eso, simplemente os estoy diciendo por qué no me ha gustado, por qué creo yo que esta película no es tan buena como se está diciendo. Puedes creerme y me gustaría que me siguieras y que te suscribieras, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Suscríbete, dale a la campanita, darle like si te ha gustado el vídeo y déjame en comentarios por qué no estás de acuerdo con esta crítica, porque seguramente no estás de acuerdo, y si estás de acuerdo, por qué estás de acuerdo con ella. Repito, es solo mi punto de vista, es por lo que a mí no me ha llegado la película, pero eso no quiere decir, como os he dicho, yo le doy mi sello de aprobación, eso quiere decir que la película no es una mala película del todo. Tiene muchas cosas salvables, tiene muchas cosas que son eso, es una película muy entretenida, dura 2 horas y media y aún así es una película entretenida, es una película que creo que tiene virtudes, no tantas como la gente está diciendo, pero tiene virtudes. No es una película desastrosa, no es la peor película del mundo, pero para mí no es la mejor película de Spider-Man, creo que sigue siendo Spider-Man 1. Y bueno, es simplemente una opinión, no tiene más. A ver, patriotas, yo creo que he entrado en profundidad, he hablado mucho sobre lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de Spider-Man No Way Home. Creo que ha quedado bastante claro cuál ha sido mi punto de vista. Sé que tú tendrás otro punto de vista, estás en tu perfecto derecho de tener otro punto de vista. Esto es solo, yo no tengo la verdad absoluta. Ni pretendo hacer una confrontación contigo, ni digo tonterías, ni nada, sino es lo que yo he sentido cuando he visto la película. Yo sé que tú has sentido otra cosa, que seguramente tú hayas tenido otros sentimientos, y a ti sí que te ha encantado la película, pero a mí... pues no me ha llegado esa película, por lo que sea, no ha acabado de llegarme. Me gustaría, de una forma razonable y lógica, que me dejases en comentarios cuál es tu opinión sobre esta película. Recuerda que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, me gustaría escuchar tu opinión, me gustaría que hiciésemos un debate sensato y lógico entre ambos, sin insultos, sin menosprecios, sin menoscabo de uno o de otros, lo más sensato que sea. Te voy a pedir que por favor te suscribas, le des a la campanita toda y así de esa forma llegan las notificaciones a tu teléfono móvil. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, darle like. No solo me comentes la anticrítica, también me puedes dejar en comentarios cómo mejorar el canal y qué vídeos, por ejemplo, te gustaría ver en el futuro del canal, ¿vale? En la medida de lo posible te haré caso. Recuerda también que si llegamos a las 500 visualizaciones en un solo vídeo largo, lo que haremos en un fanmade. Para ello me tienes que dejar en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado, preferiblemente que no haya sido adaptado anteriormente. Y te digo que por ser suscriptor, solo por estar suscrito al canal y si me mandas un medio de contacto, tienes mis redes sociales, tanto Twitter, Instagram como Facebook. Ya sé que estoy teniendo algunos problemas con Facebook, intentaré solucionarlo lo antes posible, tanto en estas redes sociales, y me mandas el enlace por privado, por ejemplo, en estas redes sociales, o mi correo electrónico, que también lo puedes, ¿vale? Los enlaces de los vídeos para que los veas en exclusiva, porque están ocultos, no lo vas a poder ver de ninguna otra manera, ¿vale? Solamente por ser suscriptor, no necesitas estar abonado, no necesitas pagar nada, solamente por ser suscriptor, para ti, para nadie más. Así que nos vemos en próximos vídeos, espero que te haya gustado, adiós y muchísimas gracias.